Las elecciones de este 2024 serán las más importantes de la historia en nuestro país. Por eso, todo un equipo de profesionales analiza e informa de este suceso político. A partir de este momento, inicia Casilla 24. Casilla 24. Muy buenas noches. Estarnos sintonizando, pues estarnos siguiendo a través de la radio y también de la televisión, en nuestras plataformas de Facebook de La Poderosa y de Primera Plana MX. Mi nombre es Adán García, les saludo con mucho gusto. Y en esta nueva emisión de Casilla 24, un programa de entrevista, de debate, de análisis político con los protagonistas del proceso electoral 2024. En esta ocasión me acompañan, como ya es costumbre, mis compañeros conductores en la mesa. Por un lado, Estrellita Fuentes, a quien saludo siempre con mucho gusto. Estrellita, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Adán? Y qué tal pues a todos los amigos que ya nos están sintonizando a través de La Poderosa 105.5 FM y a través de las redes sociales de Primera Plana. Los saludamos con mucho gusto, mucho cariño. Gracias. Al contrario, gracias a ti. Y de mi lado izquierdo también a Mauricio Solís, usted ya lo ha escuchado, nuestro compañero también conductor en esta mesa. Gracias, Mauricio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Agradecer a toda la gente que está como siempre ya pendiente de Casilla 24, lo comentábamos en la tarde. Para nosotros es un gusto tener una mesa de debate, una mesa de análisis y esperando que sea de su agrado, de verdad. Día con día de 8 a 9 no se pierdan este programa. Por supuesto, y tenemos como invitado esta noche a Abelardo Pérez Estrada. Abelardo Pérez Estrada es empresario, pero también analista político en diferentes espacios informativos en Michoacán, incluyendo, por supuesto, Primera Plana. Pero además fue ya también candidato a diputado local en alguno de los procesos electorales recientes en nuestro estado. Un proceso electoral que sin duda alguna le dejó lecciones, aprendizajes, pero lo invitamos porque queremos exponer en esta mesa de opinión y de análisis el fenómeno de lo que representa el tratar desde la ciudadanía brincar a una candidatura a través de los partidos políticos. Parece ser que las candidaturas están estrictamente orientadas, dirigidas y etiquetadas para quienes hacen carrera política, pero no para el ciudadano. Y siempre es importante conocer de nuevos rostros, y en esta ocasión Abelardo Pérez Estrada ha aceptado la invitación para platicar de este tema, sobre los obstáculos que se enfrentan los ciudadanos para poder acceder a estas candidaturas. En este proceso electoral, sin duda alguna, no es la excepción. Vemos pocos rostros nuevos, al contrario, muchos rostros de la vieja política repitiendo otra vez en las candidaturas, buscando incluso por enésima ocasión ser, por ejemplo, diputado o diputada local. Hay algunos casos, Estrellita, donde ya van a cumplir hasta 15 años y ganan en esta elección. Yo creo que ya los de la vieja escuela, yo creo que ya tienen muchos años, ya deberían jubilar, ya están en edad de jubilación y no se jubilan. De pensionarse, Sí, pero bueno, sí. Saludo a Abelardo Pérez, gracias amigo por estar aquí. ¿Cómo estás, mi querido Dante? Saludos, Estrellita. Hola, ¿qué tal, Abelardo? Un placer participar en un ejercicio como estos, donde no hay línea, donde puedes hablar de la experiencia, donde puedes hablar del proceso, y entonces a la gente que nos está escuchando le puedes contar las campañas desde adentro, ¿no? Desde lo que vive un ciudadano, de lo que te frenas como ciudadano, de a lo que te enfrentas con un partido político, de la fuerza que tiene un dirigente político, un dirigente de partido, la fuerza que tiene sobre un candidato, de en qué momento quedas solo como candidato estando dentro de un partido, en qué momento tienes que reconstruirte y empezar a generar una estructura, porque a lo mejor no es de todo el agrado del dirigente de un partido político. Entonces creo que es bueno que la gente conozca que aunque suenan muchos campañas independientes y candidatos independientes y bueno, fenómenos como Alfonso Martínez, como el Bronco, como Kumamoto, como Chava, en su momento el actual presidente municipal de Charo, que son fenómenos pero que se fueron desvirtuando a lo largo del tiempo y de los procesos. No todos. Porque, Chava no todos. Chava sigue fiel a la causa. De los cuatro que acabo de mencionar, creo que únicamente dos podemos hablar de que su nacimiento es ciudadano, ¿no? Pedro Kumamoto en Jalisco, Chava en Charo, que creo que es totalmente distinto el fenómeno, porque creo que tienes que analizar el fenómeno desde una capital a un municipio. ¿Por qué? Porque la cercanía de la gente en un municipio como Charo es algo de manera casi natural. La gente se conoce, ¿no? Es como un Morelia hace muchos años, donde la gente se conoce, donde hay camaradería, donde hay un apoyo, hay confianza en la familia,
hay conocimiento y entonces es más fácil construir una candidatura ciudadana en una localidad, en un municipio donde ya la confianza existe. A que de repente salga un estudiante como Pedro Kumamoto y trate de en un municipio de Jalisco darse a conocer. Si no tiene ese background o ese respaldo de la familia, pues es más complicado, ¿no? Y además, yo siempre lo he dicho, es más caro. Hay candidatos que son caros y son baratos. ¿Y a qué me refiero? Hay candidatos que les cuesta mucho dinero darlos a conocer. Hay mucho dinero que necesitas para poderlos posicionar. Y la ventaja que, por ejemplo, en el caso de Chava Encharo, es que es conocido. Y eso le da mucha ventaja. Y creo que ese es un gran inicio. Después el éxito de un buen gobierno pues ya depende de la persona. Pero ha sido sin duda alguna un camino, me parece, muy sinuoso, escabroso. Hubo un boom de las candidaturas independientes. Como que había esperanza, ¿no? Salta Como el que, Bronco, que no ajá, necesariamente venía de ser ciudadano. Pero, tenían un antecedente partidista. Lo mismo pasó con otros personajes, el propio Alfonso Martínez, que venía claro, de haber intentado por el PAN llegar al poder, no lo logró. pero había una premisa en aquel entonces, me acuerdo, que había mucho descontento social y se había perdido totalmente la fe en los partidos políticos. Por eso el tema de los candidatos independientes fue un boom. Era la opción. Porque todo el mundo decía, es que es la opción, claro, hay que... Alfonso Martínez hay que decía, la opción, el camino es sin partidos políticos. Ajá, Su lema era, sin partidos es mejor. sí, Sin sí. partidos es mejor. Sin partidos es mejor. Así fue como hizo esa campaña en 2018. 2015 Cierto. para gobernar de ese año al 2018, 2018. Después intenta la reelección en el 2018, viene y lo arrastra la ola guinda de Andrés Manuel López Obrador. Cierto. Por una ventaja mínima, yo creo que la más cerrada en la historia de los procesos electorales en Morelia, pierde la elección frente a Raúl Morón, quien se vio sorprendido con la Y se robaron victoria. casillas. Alfonso no pide casillas. el voto por voto, casilla No, por casilla. ¿te acuerdas que dijo que iba a impugnar y luego a la hora de la hora dijo que no? Él ha comentado Sí. en algunas reuniones ya en retrospectiva de lo que pasó en ese Cuéntanos proceso qué ha contado en electoral, privado, Adán. que sí valoró con su equipo jurídico impugnar porque la diferencia era mínima, había elementos jurídicos que permitían abrir una veta que permitiera quizá revertir el resultado. Dice, pero yo iba solo, no iba a tener el respaldo en ese proceso ni del PAN, ni del PRI, ni del PRD, entonces me sentí solo. Yo recuerdo, Decidí mejor no yo recuerdo en hacerlo. esa ocasión, en una casilla, yo lo atestigué, alguien llegó al corte de cajas, se levantó las cajas, dijo con permiso, se las subió a su coche y se las llevó. Y esa casilla no se contabilizó. ¿Eso ¿sabes? pasó aquí en Michoacán? ¿No será En Morelia, aquí. Tú estás bueno. hablando de Dinamarca. No, bueno, o sea, lo que voy es así hablando del cuando, o sea, proceso alguien que ni siquiera ¿qué no pasa? alguien No me que ni digas siquiera eso. era No, no me funcionario, digas eso. ¿Cómo no era crees? funcionario de casilla, no era funcionario del IEM, no nada, de repente llegó, tomó las cajas de las boletas, se las subió a su coche y se fue. A lo mejor eran de él. Sí, a lo mejor eran sus cajas. ¿no? Aspiraba a ser funcionario. Pero lo curioso del caso es que a la hora del vaciado, cuando estás buscando, ya ves que se transparentan por casilla en las botas, la casilla no aparece, o sea, aparecían ceros, ¿sabes? Yo a Mauricio le veo perfil como para ser candidato en algún momento de Sí, yo creo que sí. la actividad periodística. Oye, Se han Mau, dado por casos, Uruapan, amigo. por Se han Uruapan, dado por casos. Se han dado casos y mucha gente me comenta, mucha gente me ha dicho incluso... ¿Sí te han el día de propuesto? ayer, tuve el gusto de estar con una persona que no sabía a qué me dedico. Y me dijo, tú tienes cara como de regidor, como de diputado, y nada más me reí. Y sí ha salido el tema, pero fíjense que en Uruapan los comunicadores no han tenido suerte en este tema. Creo que, el tema de que a veces el nombre está muy relacionado ya a un partido. Muchas veces escuchamos el nombre de, por ejemplo, de Adán García, y te relacionan con un bloque. Escuchamos Estrellita Fuentes y te relacionan. Y eso se sabe, entonces es muy complicado lograr penetrar a la gente cuando ya estás muy señalado. En Uruapan pasa un caso con el diputado actual federal, Carlos Alberto Manso, quien en una primera instancia dijo que iría por la vía independiente a competir Uruapan. Logra una negociación, se va como diputado federal, ahora es diputado federal, juntó firmas ya por Morena para llegar al Senado, juntó las firmas, pero fue como una medición, intentó ir por la presidencia, no se la dan, se vuelve a bajar y ahora dice que otra vez es independiente y ahora va por la vía independiente a la presidencia municipal. Entonces está perdiendo credibilidad de la gente, porque un independiente, como lo dicen ustedes, es alguien que conoce a la gente y que logra ganar la aceptación como tal de independiente, porque no quiero
las marcas de siempre, no quiero los mismos actores de siempre, quiero ir yo solo, quiero buscar, pero a veces también el tema de movilizarte, de movilizar los votos, es algo muy complicado si no tienes una estructura como un partido político. Hablando de los periodistas que han brincado a la política, Estrellita, tú lo tendrás también presente, Abelardo seguramente, el propio Mauricio. En el ámbito local, Selene Vázquez, yo la recuerdo como reportera de la revista Por qué de Michoacán, hace ya varios años, y después de ahí brinca al PRD. Pero ella viene de familia de políticos. Y viene de familia de políticos, pero se estaba en el desempeñaba en la actividad periodística. periodista. Y a nivel federal, el caso de Lili Telles, por ejemplo, que también brinca del periodismo Conductora como de conductora televisión. estelar de Televisión Azteca y se convierte en una legisladora que estuvo incluso a un paso de ser considerada candidata a la presidencia de la República. Me dicen en la producción que tenemos que ir a una pausa. Vamos rápidamente a este corte comercial. Ya está aquí con nosotros también Chava Cortés, lo acaban de mencionar aquí mis compañeros y mi compañera conductora. Va a participar también en esta mesa con su opinión respecto a la experiencia que le ha tocado enfrentar, vivir desde la ciudadanía para llegar a un espacio de poder, hoy como alcalde del municipio de Charo, que por cierto hoy se registró para buscar la reelección. Vamos a una pausa. Estás escuchando Casilla 24. Casilla 24. Un programa de análisis sobre las elecciones en nuestro país. En un momento regresamos. En un momento regresamos. Casilla 24.
Continuamos con más en Casilla 24. Casilla 24. Ya. Ya estamos de regreso, gracias por seguirnos sintonizando aquí en Casilla 24. Se ha incorporado a la mesa Chava Cortés, presidente municipal de Charo. Él llegó por la vía independiente, nos estaba platicando ahorita en la pausa, que es, digamos, el único presidente municipal independientemente puro porque no tiene detrás de sí un soporte o un antecedente vinculado con los partidos políticos. Chava, muchas gracias por estar aquí, buenas noches. Adán, gracias a ustedes por invitarme, Estrellita. Ay, un Qué gustazo, gusto. amigo. Abelardo, Mauricio, muchas gracias. Buenas noches. ¿En qué momento se te ocurre la idea de poder llegar primero a la candidatura y pensar que puedes llegar al poder sin el respaldo de un partido político? Un día me desperté, ¿verdad? ¿Quién fue tu inspiración? Un día me desperté y dije, quiero ser alcalde. Muy radical la pregunta, como, bueno, muy sutil, pero a la vez radical. ¿De dónde nació esta locura, por así decirlo? La realidad es que tengo buenos amigos, personas mayores que me han orientado en la vida y que siempre me han dado, pues creo que con mucho cariño, buenos consejos. Y me decían lo desgastado que estaba en el tema de la política en Michoacán y pues en general en el país, ¿no? La elección del 2018 pues fue muy clara en lo que estaba pasando, un hartazgo general por los partidos políticos, porque por eso pasó esa ola de ese momento. Y yo veía claro que la única manera de cambiar las cosas en mi municipio, al menos, que es lo que yo ahí me compete, pues era hacer un cambio radical de raíz. Y no podía hablar de un cambio al estar dentro de un partido político. Yo no lo veía como una posibilidad, porque era estar bajo las órdenes de ciertos grupos de poder que te iban a decir, no te preocupes, yo te cobijo, pero una vez que ganes yo te voy a decir qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Y entonces, pues ahí nació la locura y creo que ahorita estaba escuchando un poquito, estaban platicando, pues que ese experimento social ya se había hecho en otros lugares, como en su momento el primer diputado local como en Zapopan con Kumamoto o en Nuevo León con el Bronco, que independientemente de si venían de orígenes políticos o no, pues era un cambio realmente de fondo en la política social de su comunidad o de su entorno. El propio Alfonso Martínez. Alfonso aquí en Morelia. Y fue así como investigamos, al igual que creo que es un tema muy parecido al tema de Pedro Kumamoto. Pedro Kumamoto es la punta de lanza de un gran grupo de amigos. Acá es igual, yo soy la punta de lanza de muchos amigos que analizamos, investigamos y dijimos, oye, pues es bien complejo ser candidato independiente, pero tiene muchas bondades una vez que lo logras. Y fue así como dijimos, pues a entrarle, ¿no? A ver qué pasa. Hay que hacer cosas distintas y al menos tendríamos en su momento el gusto de haber intentado hacer algo distinto y hacer ese cambio. Y si se daba, pues qué bien, y pues se dio. ¿Y te la hicieron cansada para el registro? Sí es difícil. Yo le diría a cualquier joven que quiera incursionar en la política que sí lo haga a través de una manera distinta, de fondo. Tiene más congruencia hacerlo de esta manera, pero sí es bien difícil. Sí es difícil. Sí, no es sencillo. No. En todos los sentidos es muy difícil. Un partido te genera una plataforma, un voto duro, te genera una estructura de gente que ya sabe hasta el tema de comunicación, hasta el tema de los registros. O sea, registrarte como candidato independiente es, tú haz todo desde cero, ¿no? Por así decirlo, cuando eres candidato a un partido ya tienes un machote y un listado de procesos que tienes que seguir, y acá es desde cero, tú ármate el logo de tu diseñito, de todo desde cero, así. Entonces sí es complejo, pero es bonito. Y sin financiamiento, aparte. Sí, también. Creo que esa es la parte, voy a hablar así como natural, creo que esa es la parte más chida, que puedes hablarle a la gente tal cual como son las cosas. Muchos ciudadanos, y eso ojalá que lo analicen muchos de los michoacanos que deberían de ejercer el voto, porque estamos en una oportunidad de hacer un cambio en nuestro entorno. Las campañas son costosas, los procesos electorales son costosos, y adivinen qué, lo pagan ustedes, lo pagamos todos nosotros. Cada campaña es costosísima. Los partidos políticos gastan un dineral, si no pongan atención a todo lo que se genera a través de una campaña. Todo lo que se genera. Y entonces,
yo siempre en mi campaña, nosotros lo dijimos, ese recurso que se gasta en campañas, pues no manches, ejecuta a lo mejor en infraestructura educativa, en medicamentos en los hospitales, en otras cuestiones, y deja que todos hagamos campañas sin lana a ver qué tan buen candidato eres. O sea que ganaste sin echar mano de espectaculares, de un despliegue amplio. No, fue bien bonito. mediático. Fue muy padre, perdona que te interrumpa, Sí. Chava, pero yo recuerdo haberte entrevistado recién electo. La gente se cooperaba, o sea, para la campaña de Chava. Ahí van o sea, como cuando van a poner con la cerveza, ¿no? te lo juro, Ahí está el 20. alguien llegaba con una reja de refresco. Sí. Me acuerdo que me platicaste, o sea, para un meeting, o sea, fue como que la propia comunidad la que se envolvió, la que soportó la campaña de Chava y la apuntaló, ¿no? O sea, eso estuvo padrísimo. Perdona que te haya interrumpido, No. pero es que a mí se me hace una historia muy padre, muy bonita de narrar. Sí, tengo un buen amigo, un arquitecto reconocido, muy reconocido aquí en Morelia, pariente, que él fue candidato, pero lamentablemente en su campaña tuvo cáncer y pues no la pudo culminar como hubiera querido. Estuvo a un punto de ganar a pesar de que tuvo cáncer. Y él me decía eso, mira, la política se ha vuelto tan prostituida, perdón por la palabra, en la que quien da más es el que gana. Y tienes que cambiar eso de raíz, tienes que cambiar eso. Y también tenemos que hacer un levantamiento de conciencia porque siempre son los mismos, dense cuenta, solamente brincas de un lado a otro, pero siempre son los mismos. Y entonces, de esos pensamientos fue de, pues claro que se puede y hay que intentarlo. Mi familia no es política, mi familia nada que ver, mi papá, una persona muy humilde, de muy bajos recursos. ¿A qué se dedican? No, mi papá falleció hace ya 5 años, pero él era comerciante, tenía un changarrito, una tienda de abarrotes, y mi mamá, lo digo con mucho orgullo, era la señora que vendía las tortas en la tienda, en la escuela, perdón, ahí en la secundaria. ¿Y tú, Chava? Pues ahí comerciante con ellos también toda la vida, y me dieron la oportunidad de estudiar, eso sí les agradezco mucho, estudié aquí en el TEC de Morelia. ¿Qué estudiaste? Informática, yo no andaba en la política, yo nada que ver en esto. Ya te la Él es empiezo a creer. informático. Ya te la empiezo a creer. No, yo informático, me Él, gustaba mucho él andaba Internet. hackeando cuentas. No podemos separar una campaña independiente real, ¿no? Porque las otras que hemos mencionado no todas son independientes, pero una campaña independiente real desde mi punto de vista empresarial, porque es una historia de un emprendimiento, ¿no? Donde tienes una idea, donde tienes a alguien que se dedica, no le sabes a todo, porque tienes que hacer una asociación civil, tienes que tener a alguien que se encargue de lo legal, alguien que haga los reportes financieros, alguien que se encargue de hacer estructuras, alguien que se encargue de cuidar los votos, alguien que se encargue de transparentar y mandar los reportes como deben de ser, de revisar que las empresas que estás contratando tengan un registro en el padrón del INE, etcétera. Tienes que hacer que lleguen, rodearte de la gente que puede aportarte en cada uno de los rubros donde tú no eres el experto. Claro. Con mucho respeto te lo digo, tú Sí, nada sí. más eres el candidato. Tienes razón. ¿Sí? Entonces, en el momento, y eso lo llevas al sector empresarial, y en el momento que el sabio, el de la idea, se mete a la parte legal y se mete a la parte comercial y se mete a la parte de marketing, el negocio quiebra. Sí. Ajá. Entonces, Sí. ¿qué tiene que hacer el emprendedor? Seguir dedicándose a lo que debe de hacer. Vender ¿Qué es? su marca. Claro, que es lo que debe hacer un candidato. Y por otro lado, yo lo que diría es que por un tema de congruencia, un candidato independiente se debe de mantener independiente, Sí. ¿no? Porque hace rato lo decía Mauricio, en el momento que el independiente se cambia a Morena, se regresa de Morena, ya lo hemos visto en todos los lados, entonces es bien fácil que sepa que me va a traicionar. ¿Por qué? Porque fuiste independiente mientras te convenía, ¿no? En el momento que ya no te convenía, entonces te pusiste la playera del que pudo darte más. Y eso te aleja de la ciudadanía y te acerca al hartazgo de la ciudadanía con los partidos políticos. Además, déjeme decirle que Abelardo Pérez Estrada fue candidato, lo comentaba al inicio, a diputado local. Seguramente ahorita también nos comentará cómo fue esa experiencia. Al final de cuentas, te enfrentaste a muchas adversidades, que impidieron también que pudieras llegar a ocupar un espacio en el Congreso del Estado. Y veo a Mauricio muy contenido para hacer preguntas, pero amigo, me están diciendo que tenemos que ir nuevamente a un corte. Vamos rápidamente, no le cambie, por favor. Estás escuchando Casilla 24. Casilla 24. Un programa de análisis sobre las elecciones en nuestro país. En un momento regresamos. En un momento regresamos. Casilla 24.
Continuamos con más en Casilla 24. Estamos de regreso, gracias por seguirnos sintonizando aquí en Casilla 24. Estamos desarrollando un tema con nuestros invitados de esta noche. Abelardo Pérez Estrada es candidato a diputado local, desde la ciudadanía brincó a ese espacio. Y con Chava Cortés, el actual presidente municipal de Charo, quien además ahora busca la reelección. Hoy te registraste, Chava, entendemos. Ayer Ayer te registraste, tenemos conocimiento. Y Mauricio quiere también hacer algún planteamiento respecto a lo que ya hemos aquí platicado. Mauricio también quiere ser candidato. ¡Ah, lo es cierto! Sí, te tiene como... Oye, ¿qué se ocupa? Voy a ver, Quiero pásame consejo. Platicábamos, Chava, el tema de cómo realizar una planilla, cómo hacer una estructura para competirle a estos bloques tan sólidos como tú lo mencionas, que ya es un machote prácticamente, saben de pies a cabeza qué es lo que tienen que hacer. Tú te reuniste de un grupo de amigos, Sí. esta manera de tú ser la cabeza y cada quien hacer lo suyo. Ahora, de nueva cuenta, tratar de buscar los mejores perfiles para esos lugares. ¿Por qué? Porque muchas veces en un municipio el director de obra pública es alguien que no sabe absolutamente nada, pero únicamente es por un compromiso con el bloque, con el partido. En tu caso, desde la vía independiente, ¿cómo conformar ese grupo? ¿Cómo llegó esa lista y decir, a ver, José Luis estaba conmigo en la secundaria y se le daban muchísimo los números, lo voy a meter porque es alguien que la gente ve bien? Como lo decía Abelardo, es un tema de que en los municipios mucha gente se conoce, es más fácil que te puedan aceptar o no querer. Todos sabemos que en un pueblito todos queremos a la señora de las tortas porque vende buenas las tortas, todos la ubicamos. Tú comentas que estudiaste, que no vienes de una carrera política, entonces aún más difícil llegar. ¿Cómo fue el tema para elaborar esta planilla? Dice Mauricio que trae su currículum también. Que si no lo incluyes, por favor. Que si no lo incluyes, por favor. No, yo creo que son dos etapas muy distintas. Es más, dentro de la primera etapa, que es el tema de la campaña, hay dos momentos. Uno es la campaña y otro es la elección. En nuestro caso, el reto comienza desde que, te quiero decir que en Charo, por ejemplo, no es sencillo nada, ninguna campaña es sencilla, Aunque hoy los números nos dan muchísima preferencia a favor de que podamos ganar la elección, no es sencillo, ninguna campaña es sencilla. En Charo, normalmente el presidente municipal era un señor casado, mayor de 50 años, de sombrero y con mucho dinero. Esos eran los presidentes en Charo. Entonces llegas tú, joven ya ni tanto, ya estoy canoso, pero llegas joven, sin familia, o sea, sin tener Claro. esposa y típico soltero. Sin lana. Cotizado, dice. Sin lana. No, pues no digas eso, hombre. No, es que estamos tratando de promover. Es que la campaña sí fue complicado al principio porque decían, ¿tú quieres ser presidente? ¿Cómo crees? O Hasta sea, se burlaban, ¿no? Me imagino. hubo en algún gente que me momento. decía, ¿tú cómo vas a ser presidente? Porque, pues, no manches, o sea, pues son tantos millones de pesos para que pues, hagas una campaña. ¿O dónde está tu familia de que tiene un respaldo político? Y pues no es un señor mayor que al principio fue complejo, no digo nada, fue fácil. Sin embargo, pues había una labor social, teníamos un movimiento social basado en un cambio realmente de fondo, un mensaje bastante contundente de hacer las cosas distintas y comenzarte a ganar la confianza poco a poco de la gente con tu forma de pensar y de hacer las cosas. Entonces la campaña fue compleja en un inicio y fue compleja hasta el último momento porque la gente me decía, ¿qué crees? Que ya llegó tal candidato a tal casa y ya les ofreció 5,000 pesos porque vote todos. Y le decía, pues recíbanselos, o sea, no se preocupen, recíbanselos. Y agradezcan. Préstame tantito. Un pagar, Préstame tantito. No, yo les decía, recíbanselos, y agradezcanles, pues díganle, pues gracias señor candidato por su apoyo, cómo no, por las láminas, por todo. Pero sepan que esa lana, pues es de tus impuestos. Y que no son la Madre Teresa de Calcuta. Y que si están gastando 1 millón, lo van a recuperar y lo van a triplicar. ¿Y de dónde va a salir? Pues del erario público. Entonces, ¿lo quieres en tu gobierno? ¿Quieres que él sea el que te represente y el que maneje las finanzas de Charo? No, pues entonces tú recíbeselos, pero no votes por él nada más. Y entonces así fue el mensaje y a la hora de conformar una planilla, pues efectivamente se buscan los mejores perfiles, gente que sí sea carismática y que sea socialmente responsable, como dicen las empresas.
O sea, por ejemplo, un regidor, el señor Tony, que lo aprecio mucho, que sigue muy vigente, era un señor que gran parte de su vida iba a Estados Unidos a trabajar, pero cada que regresaba aportaba a su comunidad algo y fomentaba el deporte, ayudaba mucho a su comunidad. Un ejemplo, ¿no? Entonces, esos perfiles fue lo que dijimos, vente para acá. ¿No te gusta la política? A mí tampoco, pero hay que hacer un cambio en nuestro pueblo y lo merece, Charo, así que vente, súmate. Y así fuimos creciendo, ¿no? Con gente mayor, jóvenes, todos. Mujeres. Muchas mujeres. Trabajadoras muchas sociales. Sí, muchas trabajadoras sociales. Enfermeras. Sí, muchísima gente se sumó. Entonces, así creció. Y eso genera una tendencia que hace una bola de nieve. Así, las cosas negativas también pueden crecer y también las positivas. Entonces, fue un comentario de, oye, sí es cierto, cambiemos. Dije, es el momento perfecto para cambiar. No hay otra oportunidad más que esta. Es el justo momento para que Charo sea mejor. Y fue, todo el mundo véngase. El mensaje sí era contundente de no votes por los partidos políticos. Sin embargo, en todos los partidos políticos hay gente buena y hay gente mala. Los que quieran sumarse de los del PRI, PAN, PRD, Morena, todos, vénganse para acá. Aquí caben, vénganse. Y así fue como se hizo una victoria contundente. Nunca se había ganado con tanta diferencia en Charo. Y ¿Cuánto fue? Fueron más de 1000 votos de diferencia. Hace 2 campañas la elección se ganó por 9 votos y la pasada como por 500 y esta por más de 1300, 1200 votos. Entonces, sí ha sido la más grande. Pero fue un movimiento social. Chava lo encabezó y fue ahí la punta de lanza, pero no fui yo. Fuimos muchísima gente que sí, que se sumó y que logró. Eso es ganar. Pero hacer un buen gobierno es muy distinto. Tú puedes ganar con la gente más carismática, pero que no le tenga amor al pueblo y que no sepa hacer mucho, es difícil. Entonces ahí se comenzó a conformar con perfiles pues en base a sus capacidades. Y que no se contamine, ¿no? También una vez lo independiente, sí, claro, con cualquier cosa, Adán, creo que ese es el tema más complicado, el no contaminar una administración que viene de una vía independiente. No, y además de que los partidos políticos siempre históricamente nos han hablado de ser abiertos, de ser incluyentes, de voltear incluso y abrir las opciones a la ciudadanía. Bueno, incluso hubo un momento en donde pensábamos que la oposición iba a postular a un candidato ciudadano. Sí. No a Xochitl Gálvez, se hablaban de otras figuras. Pero Abelardo Pérez también tuvo la experiencia de ser candidato, de estar, digamos, en la sociedad civil organizada, en el sector empresarial, luego ser candidato. ¿Cuál fue tu experiencia, amigo? Híjole, yo creo que ser candidato, que no traes experiencia, no traes una familia política, no traes un adeudo con algún dirigente político, es bien difícil. O sea, surge cuando es un fenómeno, ¿no? Cuando se juntan todas las condiciones para poder subir. ¿Por qué? Porque no tienes control de nada. ¿En qué fue tu elección? En 2010 y 2021. Cuando el boom de los independientes, no, estaba pasando, no, estaba ya terminando. Ya había pasado. Los independientes fue en donde volvió a ganar Alfonso, 2021. Pero venía toda una estructura de Morena, con un presidente de la República que llevaba 3 años, con una Morena muy fuerte, con un presidente municipal de Morena, ¿no? Que Raúl Morón, sí, que después queda Humberto Arronis a cargo del despacho, y era bien difícil porque tenías que, oye, quiero que me prestes tal plaza para hacer un evento, y te ponían el documento abajo de todo traspapelado porque no te prestaban las plazas para hacer algún evento, ¿no? Entonces es muy complicado eso por un lado, y por otro lado tienes un dirigente de partido que obviamente está buscando mantener registro, que está buscando tener posiciones, que está buscando tener lugar, y entonces empiezas a juntar a algunos candidatos, el candidato a la gobernatura, el candidato a la Diputación Federal, los locales, al que va a presidente municipal, y no crees en ellos. Y te voy a contar una anécdota. En ese entonces el candidato a la gobernatura era Cristóbal Arias, ¿no? Que traía todo ese rollo que venía de que se había peleado con Morena y que venía. Yo dije, bien clarito, si quieren bájenme de la candidatura, pero yo no me voy a subir a un templete a levantarle la mano a Cristóbal Arias, porque no creo en eso, ¿no? Porque en ese momento, pues entonces ya perdí toda mi credibilidad y dejé de ser lo que soy, con qué cara sigo viendo a los ciudadanos. Y Cristóbal regresó a Morena de todas maneras. Y Cristóbal regresa a Morena, entonces la verdad es que no me equivoqué, ¿no? Pero es bien difícil. ¿Por qué? Porque ¿cómo le dices eso al dirigente del partido, ¿no? Que además le tienes que agradecer de que te haya puesto candidato, y después te dicen, oye, pero pues hay que juntar una lana para los representantes de casilla porque pues el partido no da nada, y luego te enteras que sí dio, pero se quedó en la federal. La verdad a ver, son un negocio los partidos también. Es una mafia, y hay que decirlo. Y entonces creo que el camino es encontrar... por un lado, sí, los fenómenos independientes, sí seguirlos empujando, pero la verdad es que es bien difícil. Sí. Digo,
vaya, hay uno en 111 municipios, ¿no? O sea, aquí en Michoacán. Es bien difícil, pero ese es el camino. Y el segundo camino es hablarle a la militancia. Y hablarle a la militancia y decirles, oye, a ver, tú, priista, panista, periodista, morenista, lo que sea, ¿te sientes representado? Y si no, exige. ¿Por qué? Porque creo que los partidos políticos no es que sean malos. Ha habido malos dirigentes, ha habido malos candidatos y mala gente que fue electa, que meten la mano y roban, que meten la mano y están buscando su beneficio y no están buscando el beneficio de la sociedad, y ahí lo vemos en todos lados. Y el problema de eso es que cuando llegas con un partido político, te dicen, pues tú eres el candidato, pero tú no metes planilla regidor, tú no vas a poner a los directores, tú no vas a poner a nadie. ¿Por qué? Porque tú eres el favor que te estoy haciendo. Sí. Y eso es lo que te pasa como candidato, ¿no? O sea, yo sí pude nombrar a quién iba a ser mi suplente, pero la verdad es que fue el único que pude nombrar, y después estás solo para poder hacer una campaña. Y luego te enfrentas aquí en el Distrito 17, en la capital de Morelia, te enfrentas al descontento social. Llegaba a las colonias o sea, yo recorrí todas las colonias del distrito y llegaba a la colonia y decían, es que ustedes nos han mentido. Y yo, ¿cuándo? Yo ni la conozco. Te lo juro, decían, es que ustedes nos han mentido. Y dije, a ver, yo soy empresario, no trabajo con gobierno, no tengo un solo contrato con gobierno, ni lo he tenido. Yo no necesito robar, pues ahí va a aprender. O sea, la gente te decía eso. Sí. La gente te enfrentaba y te decía, usted va a aprender a robar ahí. ¿Por qué? Porque no lo cree. Y te encuentras un hartazgo social y una separación de la gente con la sociedad. Y es donde empiezas a entender el por qué estamos así como país. Porque te das cuenta, llegas a una colonia que no tiene pavimento. Y le dices a la señora, oye, ¿y cuánto tiempo lleva así? ¿No? Esperando que te diga, no, pues 3 años, 4 20. años. 20, 30. Le digo, oye, ¿y cuántos candidatos le han prometido? Todos. ¿Y por qué sigues votando por ellos? Pues porque eso es lo que hacemos. O para ver si ahora sí me resuelven. Y fíjate, antes de irnos al corte muy rápido, ¿dónde está la separación? No recibes nada del Estado, hablando específicamente de ese ejemplo, no recibes nada del Estado, ¿no? Al contrario, el Estado te quita. Y si la familia es vendedora ambulante, y aparte llega la policía y te quita de donde estás vendiendo. Imagínate la separación y la falta de respeto que tienes hacia la autoridad. No me das nada porque sigo viviendo en la tierra, número 1. 2, no tengo empleo y tengo que ser vendedor ambulante. 3, salgo a ganarme la vida y me quitas mi producto. Entonces, y luego me dices que te respete. O que vote por ti. O que vote por ti. Pues la verdad estás súper alejado del gobierno con la sociedad. ¿Te han dicho que hablas como político ya? Me han contado. Bueno, me están haciendo más señales que a un avión aterrizando. Vamos a una pausa, por favor, no le cambies. Estás escuchando Casilla 24. Casilla 24. Un programa de análisis sobre las elecciones en nuestro país. El concepto radiofónico.
Continuamos con más en Casilla 24. Bueno, ya nos agarró usted aquí en la sobremesa, en la pausa, estamos comentando temas bastante interesantes, esperemos que sea también del interés de usted. Aquí en Casilla 24 estamos aquí platicando con Chava Cortés, presidente municipal de Charo, que busca reelegirse por la vía otra vez independiente, sin partidos políticos, y también a Abelardo Pérez Estrada, quien ya en algún momento se atrevió, tuvo la valentía de entrarle a ese ring, no le dieron, digamos, las condiciones para poder estar en el Congreso del Estado. Tenemos un bloque de aproximadamente 10 minutos, ahí me gustaría, si me permiten, cederles el uso de la voz para que en 2 minutos cada uno nos dé su opinión, sus conclusiones respecto a qué problema estamos enfrentando los mexicanos y también la democracia para poder abrir más espacios, que en este momento me parece están muy cerrados, para que más ciudadanos puedan acceder a espacios de poder. Chava. ¿Comienzo yo? Por favor. Arráncate. Bueno, creo que primero... No digas, compadre. Arráncate, compadre. No, voy a contar hasta los 2 minutos muy rápidamente. Sí. Este es el programa más Primero, divertido. creo que el tema social que estamos atravesando en el país es complejo. No estamos en un momento sencillo para ser candidato. El tema de inseguridad que está atravesando el país es muy difícil. Yo estoy seguro que más de alguna persona que tiene buenas intenciones, al momento de saber cómo está de complicada la situación, no se sube, prefiere mejor mantenerse al margen, echar un paso atrás, y eso limita la democracia y el desarrollo político en nuestro país. Eso sí lo frena. Segundo, voy a ser muy cuidadoso con lo que digo porque yo soy independiente, pero nunca me peleo con nadie. Eres amigo de todos. Soy amigo de todos y yo... O sea que lo que nos dijiste en la pausa no lo podemos... No, segundo tema. La gente debe entender que la política no tiene que basarse en temas económicos. Creo que ese tiene que ser también un cambio de mentalidad, tanto los que quieran ser candidatos como de la ciudadanía misma. También hay que exigir a la ciudadanía que entienda que no el que tiene más dinero es el que mejor va a gobernar. Al contrario, muchas veces es lo peor que pueda pasar, porque lo ve como negocio la política. Y que debe haber un cambio de fondo en la forma en la que se conduce la política en el país. Creo que hoy estamos viendo lo que nunca imaginamos, ¿no? Partidos que se odiaban y que antes eran rivales, unidos por un interés particular de unos cuantos. Porque los que se están beneficiando y al final se van a beneficiar son los mismos de siempre. El ciudadano que comentaba Abelardo sigue estando igual y no va a crecer mucho porque los mismos que antes se odiaban y se peleaban por intereses políticos, ahora están juntos en contra de otros que están igual. Que aliados. Que antes no eran amigos, hoy están aliados, y entonces te das cuenta que son los mismos haciendo lo mismo, solamente de una manera distinta esta ocasión, como para poder ahí maquillar. Entonces creo que sí tiene que haber un cambio importante de raíz. Yo sé, Abelardo, que ser candidato independiente en una ciudad es muy diferente a ser en un municipio. Las cosas son totalmente distintas, por eso el gran valor que tuvo en su momento Kumamoto, por ejemplo. Pero creo Pero a ver, que... Chava, ahí sí van y perdona que te interrumpa, ahí van y te tocan a la puerta de tu casa. O sea, Sí. ahí no hay dónde esconderse. Perdón. O sea, Sí. es más directa el contacto con la ciudadanía. Sí, Cada cada uno uno tiene juego. Cada uno tiene más, cada municipio, cada entidad tiene su grado de dificultad y su complejidad por sí mismo. Pero yo creo que la gente tiene que entender que la forma en la que estamos en el país no es la mejor. Con eso concluyo. Kumamoto, una decepción ahora que se alió a los partidos. Abelardo. Mira, lo vemos en eventos de Morena, lo vemos cerca de Claudia, lo vemos vendiendo un gran movimiento y creo que prostituyéndolo, malbaratando un movimiento que tuvo Kumamoto, creo que pierde credibilidad. Creo que la línea que él tenía que haber seguido era la reelección, por la misma vía y capitalizar lo que había hecho y bueno, pues se deja engatusar. ¿Por qué? Porque se convierte en una buena marca, ¿no? O sea, y te debe de pasar, chaval. Te conviertes en una buena marca y por supuesto se te acercan los amarillos, los verdes, los de dulce y los de chile. O sea, se te acercan todos. ¿Por qué? Porque quieren tener un candidato que les garantice o que les aumente la posibilidad de ganar. Creo que hoy estamos, desafortunadamente,
Estamos aunque avanzamos en apertura de democracia, avanzamos en candidaturas independientes, no sé, habrá 20 a nivel nacional en estos 20,000 cargos, 50, los que me digas son pocos, ¿no? Pero sin embargo no debemos de perder la esperanza abriéndonos a estas candidaturas, porque si no, ¿cuándo lo cambiamos? ¿Qué sí creo? ¿Qué sí confío? Confío en las nuevas generaciones. Confío en que el voto duro se está muriendo. Confío en que los dinosaurios políticos se están muriendo. Confío en la comunicación que hoy le está llegando a la gente y que hoy es bien fácil acordarte que tal o cual hizo o deshizo o dejó de hacer. Confío en esta globalización y esta apertura para que hoy los chavos, los primeros votantes, puedan cuestionar, ¿no? Y que cuando llegue un candidato y les diga, oye, ahora sí te voy a hacer la gasolina a 10 pesos, diga, oye, pues cuando estuviste, ¿por qué no lo hiciste? ¿No? Claro, eso es ahora importante. Sí voy a acabar con la inseguridad cuando todos, la mayoría, tú no. Punto. Y yo le decía, lo platicamos hoy en la mañana, yo le decía, es una época de promesas, ¿no? Es la época más mentirosa del año. ¿Por qué? Porque la mayoría de los candidatos van a llegar a prometer lo que sea, con tal de convencerte, porque te van a llegar a endulzar el oído. Y entonces el que mejor te convenza es por el que te vas a ir, aunque sepas que no va a cumplir. ¿Y por qué sabes que no va a cumplir? Porque la mayoría que se está reeligiendo voltea a ver a la cantidad de diputadas locales aquí en Morelia, aquí en Michoacán. Imagínate que alguna de ellas diga, o que todas ellas digan, ahora sí vamos a luchar por los derechos de la mujer. La primera pregunta que yo haría es, ¿qué hiciste 3 años para beneficiar a la mujer? Ahora sí vamos a acabar con los feminicidios, homicidios, lo que quieras. ¿Qué hiciste? Ahora sí vamos a trabajar en la inclusión de personas con alguna discapacidad. ¿Qué hiciste? Entonces, cuando hoy llegue un candidato y te diga, ahora sí vamos a tener un buen sistema de salud, perdón, debemos de cuestionar, y confío en que las nuevas generaciones, ojalá lo lleguemos a ver, ojalá lleguemos a tener una sociedad que cuestione, porque las sociedades que realmente cuestionan son las que realmente avanzan en la democracia. Y hoy por hoy nosotros no cuestionamos, se nos olvida, nuestra memoria a corto plazo es muy mala, ¿sí? Entonces confío en que podemos ir cambiando y tenemos que hacer nuestra chamba, hablarle a la gente y decirle a las nuevas generaciones que no vivieron las devaluaciones que vivíamos nosotros, decirles, oye, no quiero llegar a un México que yo sí viví y tú no, pero sí quiero llegar a un México que sí viví y tú no. Yo sí quiero que puedas salir a la calle y estar seguro. Yo sí quiero que puedas salir de la escuela, regresar y estés segura. Yo sí quiero que salgas a la calle a jugar pelota a 2 cuadras y que yo no me preocupe. Ese México sí quiero que regrese, ¿sí? Pero no quiero que regrese el México corrupto, el México con impunidad, que ese México no se ha ido. Eso, perdón por interrumpir, no vuelvo a interrumpir. No te preocupes, de eso se trata, de intercambiar, de opinar. Debes de hacer un video, ahora que está tendencia TikTok e Instagram, de eso que acabas de decir. Debes de hacer un video de eso. Invítame a Chalo, No, ya pues lo ya, hago. mira, ahorita lo sacamos el fragmento y ahorita podemos sacar el reel y lo vamos con los a ver. respectivos créditos. Con estrellita, Mauricio. No, perdón, más de contexto, perdón. Eso que acaba de comentar Abelardo, y lo digo a las cámaras, es lo que tienen que hacer los ciudadanos. Eso es lo que tiene que hacer un ciudadano, cualquiera. El campesino, el empresario, la ama de casa, todos tienen que hacer eso que acaba de comentar Abelardo. Preguntarle, a ver, porque en mi pueblo pasa. Rezan los mismos de siempre, decirte, ahora sí, yo voy a decir, oye, ¿por qué no lo hiciste cuando fuiste gobierno? Y eso es bien común con los partidos, perdón por decirlo, no quiero pelearme con nadie, pero eso pasa, eso. Te dicen, voy a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y dicen, oye, ya estuviste 3, 6 años, has vivido todo eso, ¿por qué nunca lo hiciste? No, espérate, pues es que... O la otra, peor, bueno, igual. Muchos candidatos que en su vida han recogido una basura de la calle, han plantado un árbol, han hecho una labor por su entorno, nunca en la vida, pero hoy con la ola de Morena dicen, ya, soy el mejor candidato para el pueblo. Oye, canijo, ¿qué has hecho tú por tu entorno? O sea, cuestiónalos. Creo que eso, Abelardo, debe ser el video de cuestiona a los candidatos. A mí mismo, cuestiona, a ver, chaval, ¿tú por qué? ¿No? A todos. Y a tu diputado, a tu presidente, a todos cuestiónalos. Y es una obligación y una responsabilidad ciudadana. El problema es que no queremos tomar esa responsabilidad como ciudadanos, ¿no? Creo que ese es de los grandes problemas. No queremos tomarla. ¿Qué hay que hacer? Fomentárselas, casi obligarlos,
¿Por qué? Porque si no, ¿Mentárselas? también a los que no cumplen, ¿no? A los que llegan a un distrito nada más en campaña y no vuelven. Sí, claro, sí. Ajá, pregúntale al que quiera volver a ser diputado. Pero, Mauricio, rápidamente, ¿cerrazón de los partidos políticos o apatía del ciudadano también? Las dos cosas, Adán, incluso también el temor de los ciudadanos. A veces los políticos ya tienen un caparazón, ya tienen el cuero muy ancho, ya están acostumbrados a que les van a decir, que les van a señalar. Uno como ciudadano común, tener el valor de chava, de decir voy a salir, voy a dar la cara, joven, sin dinero, quiero que la gente me apoye, es prácticamente decirle estás loco, no tienes la capacidad, no tienes el respaldo, no tienes un padrino, no tienes un león detrás de ti que te apoye. Entonces creo que eso hace que prácticamente sea imposible para los jóvenes levantar la mano ante cualquier político que está apadrinado por alguien que trae en la cartera 20, 30, 80 millones de pesos. Es prácticamente dificilísimo, aparte del miedo del ciudadano de decir voy a ir a competirle a este señor que tiene 15 años como diputado, que tiene relaciones con no sé quién y con no sé cuál. Es algo bastante complicado lo que se vive. Ayer Xochitl Gálvez, ante alumnos del ITAM, Estrellita, decía que le preguntaron, oye, ¿cómo vamos a votar por ti si representas al PRI, al PRD, al PAN, con todo lo que eso implica? Espérense. Y que tenía innombrables. Yo tengo en su una equipo. trayectoria ciudadana, es más, no milito en el PAN, soy senadora del PAN, pero no milito en el PAN. ¿Xochitl Gálvez podría representar esa opción ciudadana o no le queda ese traje? Sí lo podría hacer, te voy a ser muy sincera, si se sacudiera las marcas de los partidos políticos que trae encima. Que se deslindara. Que se deslindara. Yo armaría una estrategia, o sea, desafortunada, en términos de comunicación, yo no estaría presumiendo las marcas de los partidos. Yo me iría por una campaña más ciudadana, aunque sabemos que legalmente es la única vía por la que puede llegar, pero yo no estaría presumiendo las marcas, definitivamente, porque creo que es un lastre que trae Xochitl Gálvez. Así lo voy a decir tal cual. Oigan, pues te agradezco, Estrellita, les agradezco, caballeros, que nos hayan acompañado, que nos hayan aportado. Ojalá que haya sido de su interés. El objetivo de esta mesa es precisamente eso, abrir la voz a todos los protagonistas de este proceso electoral. Le esperamos el día de mañana en punto de las 8 de la noche aquí en Casilla 24. Gracias, buenas noches. ¿Quieres conocer más sobre el futuro de nuestro país?